Quiero que pienses en algo que probablemente nunca te has permitido pensar de forma consciente. Piensa en un momento de tu vida donde las cosas iban bien, donde había algo bueno construyéndose, una relación que prometía, un proyecto que avanzaba, una etapa de tu vida donde sentías que por fin las cosas estaban acomodándose de la forma correcta. Y ahora piensa en lo que hiciste en ese momento. ¿Lo disfrutaste completamente? ¿Te permitiste estar en ese bienestar sin reservas, sin condiciones, sin una voz de fondo que te decía que no duraría, que algo iba a salir mal, que no te lo merecías, que era mejor no ilusionarse demasiado? Para una cantidad sorprendente de personas, la respuesta honesta es no. No lo disfrutaron completamente. Había algo que los frenaba, una incomodidad extraña con el bienestar mismo, una sensación de que la felicidad era peligrosa de alguna forma, que confiar en ella era ingenuo, que era mejor mantener cierta distancia emocional de las cosas buenas para no sufrir cuando se fueran, y en algunos casos, esas personas no solo no disfrutaron el momento bueno, lo sabotearon activamente. Sin quererlo, sin entender por qué, tomaron decisiones que destruyeron exactamente lo que estaba funcionando. Eso tiene un nombre, tiene una explicación neurológica y psicológica profunda, y es mucho más común de lo que cualquiera admite públicamente. Hoy vamos a hablar de por qué le tienes miedo a ser feliz, no como metáfora, como fenómeno real, documentado, con bases en la neurociencia y la psicología del desarrollo. Y vamos a hablar de qué puedes hacer para dejar de sabotear tu propio bienestar. Quédate, porque esto te describe más de lo que crees. El miedo a la felicidad existe y tiene nombre. Antes de entrar en la neurociencia y la psicología, necesito establecer algo importante. El miedo a la felicidad no es una metáfora ni una exageración poética. Es un fenómeno psicológico real, estudiado, medido y documentado en la literatura científica, con un nombre específico. Se llama cherofobia, del griego chairein, que significa regocijarse. Y aunque el término suena clínico y extremo, el fenómeno que describe existe en un espectro amplio, que va desde la cherofobia clínica severa hasta patrones mucho más sutiles y comunes que la mayoría de las personas experimenta en algún grado. En 2013, el psicólogo Mohsen Joshanlou, de la Universidad de Wellington, publicó una investigación que fue uno de los primeros estudios sistemáticos sobre el miedo a la felicidad como constructo psicológico independiente. Desarrolló una escala para medirlo y encontró algo sorprendente. El miedo a la felicidad no era solo un rasgo de personalidades ansiosas o traumatizadas. Estaba presente en algún grado en una proporción significativa de la población general de múltiples culturas. Y más importante aún, encontró que este miedo tenía consecuencias reales y medibles en el bienestar de las personas. Las personas con mayor miedo a la felicidad reportaban menor satisfacción con la vida, mayor tendencia a la depresión y la ansiedad, y paradójicamente, menos momentos de felicidad genuina, no porque tuvieran menos razones para ser felices, sino porque activamente evitaban o interrumpían los estados de bienestar. ¿Cómo se manifiesta este miedo en la práctica? No siempre de formas obvias. Raramente alguien dice conscientemente tengo miedo de ser feliz. Se manifiesta en patrones de comportamiento y pensamiento que tienen otras explicaciones superficiales. Se manifiesta en la incapacidad de disfrutar el presente sin pensar en cómo podría terminar, en la tendencia a minimizar o restar importancia a las cosas buenas que te ocurren, en el sabotaje de relaciones, proyectos u oportunidades que van bien, en la sensación de culpa o incomodidad cuando las cosas están demasiado bien, en la búsqueda inconsciente de problemas cuando no los hay, en la dificultad para recibir amor, reconocimiento o cuidado sin desconfiar. ¿Reconoces alguno de esos patrones? Hay algo más que vale la pena mencionar antes de continuar. El miedo a la felicidad no es universal en su forma. Tiene variaciones culturales significativas. En culturas colectivistas hay formas específicas de este miedo relacionadas con la culpa de ser feliz cuando otros no lo son, o con el miedo a que la felicidad propia atraiga la envidia o el mal de ojo. En culturas individualistas, las formas más comunes están relacionadas con el miedo al fracaso posterior o con la sensación de no merecer el bienestar. Pero independientemente de la forma cultural que tome, el mecanismo psicológico subyacente tiene características comunes que vamos a explorar en detalle. ¿Por qué el cerebro aprende a temer la felicidad? Para entender por qué el cerebro puede llegar a temer algo que biológicamente está programado para buscar, necesitamos hablar de cómo aprende el sistema nervioso a través de la experiencia.
El cerebro es una máquina de predicción. Su función principal no es percibir el mundo tal como es, sino predecir constantemente lo que va a ocurrir basándose en lo que ha ocurrido antes. Y esas predicciones se construyen a partir de la experiencia acumulada, especialmente de la experiencia temprana. Ahora imagina un niño que crece en un entorno donde las cosas buenas son seguidas consistentemente por cosas malas, donde los momentos de alegría son interrumpidos por conflictos, por pérdidas, por cambios bruscos, donde la felicidad expresada genera consecuencias negativas, burlas, castigos, indiferencia, o donde simplemente la vida ha enseñado repetidamente que cuando algo va bien, es exactamente el momento en que hay que prepararse para que todo se derrumbe. Ese cerebro, a través de un proceso de aprendizaje completamente normal y funcional, comienza a asociar la felicidad con peligro, no de forma consciente ni racional, a nivel del sistema nervioso, a nivel de las predicciones automáticas que el cerebro hace antes de que la conciencia tenga tiempo de intervenir. La neurociencia del aprendizaje asociativo muestra que el cerebro puede formar asociaciones entre estímulos de forma extraordinariamente eficiente, especialmente cuando hay emociones intensas involucradas. Una experiencia dolorosa suficientemente intensa puede crear una asociación que dura décadas y que se activa de forma automática ante estímulos relacionados. Si en tu historia personal la felicidad fue seguida repetidamente por pérdida, la felicidad misma se convierte en una señal de alerta. Tu sistema nervioso aprende que cuando las cosas van bien, es el momento de estar más alerta, no menos, porque en tu experiencia, ese es el momento en que los golpes llegan. Hay un concepto en psicología del aprendizaje que se llama condicionamiento aversivo anticipatorio. Es cuando el organismo aprende a responder con ansiedad o evitación a estímulos que predicen consecuencias negativas. Y ese condicionamiento puede operar completamente fuera de la conciencia. Puedes temer la felicidad sin saber que la temes, sin ningún pensamiento consciente de tengo miedo de ser feliz, solo con una incomodidad difusa cuando las cosas van bien, un impulso de hacer algo que interrumpa ese estado, una saboteada que no entiendes por qué hiciste, pero el aprendizaje temprano no es la única fuente de este miedo, hay otra que es igualmente poderosa y más universal. Se llama el miedo a la pérdida anticipada. Y tiene bases en algo que los psicólogos comportamentales han documentado extensamente, la aversión a la pérdida. El economista conductual Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, demostró en sus investigaciones que el dolor de perder algo tiene aproximadamente el doble de peso psicológico que el placer de ganar la misma cantidad. Perder $100 se siente aproximadamente el doble de malo que ganar $100 se siente de bueno. Esto aplica a la felicidad de una forma muy directa. Si permites sentirte completamente feliz, completamente involucrado en algo bueno, el costo potencial de perderlo se vuelve enorme. Y el cerebro, siempre evaluando riesgos, puede concluir que es más seguro no permitirse el bienestar completo para no tener que enfrentar la pérdida potencial de ese bienestar. No entrar completamente en la felicidad es una forma de seguro emocional. Si nunca te permites ser completamente feliz, nunca tienes que sufrir completamente la pérdida de esa felicidad. Esa lógica tiene sentido desde la perspectiva del sistema nervioso, pero tiene un costo enorme en términos de calidad de vida real. Las formas en que saboteas tu propio bienestar. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones concretas, las formas específicas en que el miedo a la felicidad se expresa en comportamientos reales que probablemente reconoces en tu propia vida. La primera y más común es la catastrofización del presente positivo. Es ese pensamiento que aparece cuando las cosas van bien, cuando tienes una relación que funciona y de repente piensas en todos los modos en que podría terminar. Cuando un proyecto avanza y empiezas a anticipar todos los posibles fracasos. Cuando estás disfrutando de un momento y la mente produce el pensamiento de que esto no puede durar. Psicológicamente, esto se llama el síndrome del techo de cristal emocional, la sensación de que hay un límite invisible para cuánto bienestar te está permitido tener, y cuando te acercas a ese techo, tu mente genera pensamientos que crean distancia del bienestar antes de que algo externo lo destruya. La segunda manifestación es el sabotaje activo. Esta es la más difícil de admitir porque implica reconocer que tus propias acciones destruyeron algo que querías. Pero es una de las manifestaciones más documentadas del miedo a la felicidad. Se expresa en formas infinitamente variadas.
Buscar una pelea con tu pareja exactamente cuando la relación está en su mejor momento. Procrastinar de forma tan severa un proyecto que va bien que eventualmente se cae. Tomar una decisión financiera irresponsable justo cuando tu situación económica estaba mejorando. Alejarte emocionalmente de personas que te quieren genuinamente justo cuando la conexión se está profundizando. Desde afuera estas acciones son incomprensibles. Desde adentro tampoco tienen mucho sentido consciente. Pero desde la perspectiva del sistema nervioso que teme la felicidad, tienen una lógica perfecta. Si algo bueno se va a destruir de todas formas, mejor destruirlo tú primero. Al menos así tienes el control. Al menos así no te toma por sorpresa. La tercera manifestación es la culpa por el bienestar propio. Es la sensación de que no tienes derecho a estar bien cuando otros están mal. Cuando el mundo tiene problemas. Cuando personas que quieres están sufriendo. Una sensación de que la felicidad propia es de alguna manera una traición o una injusticia. Esta forma es especialmente común en personas con alta empatía y en culturas donde el bienestar colectivo tiene más peso que el individual. Y aunque tiene raíces en valores genuinamente positivos como la solidaridad y la empatía, cuando se convierte en un patrón que impide consistentemente el bienestar propio, es disfuncional. La cuarta manifestación es la minimización de lo bueno. Cuando recibes un halago y lo desvías inmediatamente. Cuando logras algo y enseguida te enfocas en lo que falta. Cuando te pasa algo bueno y tu primer pensamiento es en la trampa que puede haber detrás. Cuando alguien te trata bien y tu respuesta automática es desconfiar de sus motivos. Esta minimización sistemática de lo positivo es una forma de mantener al bienestar a distancia segura. Si nunca permites que lo bueno aterrice completamente, nunca te expones al riesgo de perderlo. Y la quinta manifestación es el sabotaje de las relaciones en el punto de mayor intimidad. Las relaciones genuinamente íntimas requieren vulnerabilidad, requieren permitir que otra persona te conozca de verdad. Y para alguien que teme el bienestar, esa profundidad de conexión es una de las formas más amenazantes de felicidad que existen, porque la pérdida potencial de esa conexión sería devastadora. Entonces, cuando una relación llega a cierto nivel de profundidad, el sistema nervioso que teme la felicidad empieza a generar comportamientos que crean distancia, peleas que no tienen sentido, frialdad que aparece de la nada, la búsqueda inconsciente de defectos en la otra persona que justifiquen alejarse antes de estar más expuesto. La infancia y las raíces profundas del miedo. Para entender completamente este fenómeno, necesitamos hablar de dónde se origina. Y para la mayoría de las personas, ese origen está en los primeros años de vida, en el ambiente donde aprendieron qué esperar de las cosas buenas. La teoría del apego, desarrollada por el psiquiatra John Bowlby y posteriormente expandida por Mary Ainsworth, es uno de los marcos teóricos más robustos de la psicología del desarrollo, y tiene implicaciones directas para entender el miedo a la felicidad. La teoría del apego dice que los seres humanos necesitamos figuras de apego seguras en la infancia, personas que respondan de forma consistente y predecible a nuestras necesidades emocionales, para desarrollar una relación saludable con nosotros mismos y con el mundo. Cuando esas figuras están disponibles y son consistentes, el niño desarrolla lo que se llama un apego seguro, una base interna de confianza en que el mundo es suficientemente seguro y que el bienestar es sostenible. Cuando esas figuras son inconsistentes, ausentes, o cuando el ambiente es impredecible y los momentos buenos son seguidos de forma irregular por momentos malos, el niño puede desarrollar estilos de apego inseguros que producen exactamente el tipo de relación ambivalente con el bienestar que estamos describiendo. El apego ansioso, por ejemplo, produce personas que desean profundamente la conexión y el bienestar, pero que simultáneamente los temen y los sabotean, porque su experiencia temprana les enseñó que las cosas buenas no son confiables. Hay algo más en la historia del desarrollo que vale la pena mencionar. Las experiencias de pérdida o trauma en momentos de bienestar tienen un impacto desproporcionado en cómo el cerebro aprende a relacionarse con la felicidad. Si en tu infancia o adolescencia viviste una pérdida significativa, la muerte de alguien querido, una separación familiar, un cambio drástico, en un momento en que las cosas iban bien, tu cerebro puede haber formado una asociación entre bienestar y pérdida inminente que persiste hasta la adultez. No como recuerdo consciente necesariamente, como patrón automático de anticipación de amenaza cuando las cosas están bien.
Hay investigaciones en neurociencia del desarrollo que muestran que las experiencias tempranas literalmente moldean la arquitectura del sistema de respuesta al estrés. Las personas que crecieron en ambientes impredecibles o amenazantes tienen sistemas de detección de amenazas más sensibles y más rápidos, lo que para otros es una situación neutral o positiva. Para ellos activa una señal de alarma, y eso no es un defecto de carácter. Es una adaptación. Un cerebro que creció en un ambiente impredecible aprendió a estar siempre alerta, incluso cuando todo parece bien, especialmente cuando todo parece bien, porque en su experiencia ese era exactamente el momento antes del golpe. Esa adaptación tuvo valor en el contexto donde se formó. El problema es que ese mismo cerebro, en un contexto de adulto, donde el ambiente ya no es impredecible ni amenazante, sigue operando con las mismas reglas aprendidas. Y esas reglas sabotean el bienestar de formas que la persona no entiende y no eligió conscientemente. La ciencia de permitirse ser feliz. Llegamos al punto que más importa. Si el miedo a la felicidad tiene raíces profundas en el aprendizaje temprano y en la neurobiología del sistema de respuesta al estrés, ¿es posible cambiarlo? ¿O estamos hablando de algo fijo e inmutable? La respuesta que la neurociencia y la psicología clínica dan de forma consistente es clara. Es posible cambiarlo, no de forma mágica ni instantánea, pero de forma real, gradual y sostenible. El concepto clave aquí es la neuroplasticidad. El cerebro no es una estructura fija, es un órgano que cambia físicamente con la experiencia a lo largo de toda la vida. Las conexiones neuronales que se usan se fortalecen, las que no se usan se debilitan, y las nuevas experiencias, especialmente las experiencias emocionales intensas en contextos seguros, pueden crear nuevos patrones de respuesta que gradualmente reemplazan a los antiguos. Hay un término en psicología clínica que describe exactamente este proceso en el contexto del apego y la seguridad emocional. Se llama experiencia emocional correctiva. Es cualquier experiencia que contradice, de forma repetida y sostenida, las expectativas que el sistema nervioso aprendió tempranamente. Si tu sistema nervioso aprendió que la felicidad es seguida de pérdida, una experiencia emocional correctiva es cualquier experiencia donde el bienestar es sostenido, donde las cosas buenas duran, donde permitirte ser feliz no resulta en catástrofe. Cada una de esas experiencias, repetidas suficientes veces, debilita la asociación antigua y construye una nueva. El problema es que el miedo a la felicidad crea un círculo que dificulta esas experiencias correctivas. Si saboteas las situaciones buenas antes de que puedan sostenerse, nunca acumulas la evidencia que necesitas para actualizar las predicciones de tu cerebro. Por eso el trabajo deliberado es necesario. La terapia psicológica es una de las formas más efectivas de crear esas experiencias correctivas en un contexto seguro. Específicamente las terapias orientadas al apego y las terapias de procesamiento emocional, como la terapia focalizada en emociones o la terapia de esquemas, tienen evidencia sólida para este tipo de patrones. Pero hay también cosas que puedes empezar a trabajar de forma independiente. La primera es desarrollar lo que los psicólogos llaman tolerancia al afecto positivo, que es básicamente la capacidad de estar en un estado emocional positivo sin interrumpirlo. Esto se practica de forma deliberada, comenzando con exposiciones pequeñas y manejables. Permitirte disfrutar algo bueno durante un minuto completo sin minimizarlo ni buscar el defecto. Luego, 2 minutos. Luego más. Suena casi ridículamente simple. Pero para un sistema nervioso que ha aprendido a interrumpir el bienestar de forma automática, esta práctica deliberada es un ejercicio genuino de recalibración. La segunda es la práctica de la presencia plena en momentos positivos. La mayoría de las personas practican mindfulness para manejar el estrés y las emociones difíciles. Pero hay una aplicación menos conocida pero igualmente importante que los psicólogos Rick Hanson y otros llaman savoring o saboreo. Es la práctica deliberada de quedarse en los momentos positivos el tiempo suficiente para que el cerebro los registre y los consolide. El cerebro tiene un sesgo de negatividad que hace que los eventos negativos se consoliden en la memoria más rápidamente que los positivos. El saboreo deliberado es una forma de compensar ese sesgo, de darle al cerebro el tiempo que necesita para que las experiencias positivas dejen una huella real.
Y la tercera es trabajar con las narrativas que tienes sobre el bienestar, las creencias que aprendiste sobre qué significa estar bien, sobre si te mereces la felicidad, sobre si es seguro permitirte tenerla. Esas narrativas son el software que corre debajo del comportamiento, y aunque cambiarlas requiere trabajo, son más maleables de lo que parecen cuando se examinan con honestidad y con apoyo adecuado. Aprender a confiar en el bienestar. Hay una diferencia fundamental entre entender intelectualmente que puedes permitirte ser feliz y realmente sentirte seguro siendo feliz. La comprensión intelectual es el primer paso, pero el cambio real ocurre a un nivel más profundo, más visceral, más corporal. El sistema nervioso no aprende con argumentos, aprende con experiencias repetidas, con evidencia acumulada, con el cuerpo que siente de forma diferente a lo largo del tiempo. Entonces, la pregunta práctica es cómo crear esas experiencias de forma deliberada. Lo primero es aprender a identificar el momento en que el sabotaje está a punto de ocurrir. Ese momento tiene señales específicas si aprendes a reconocerlas. Una incomodidad difusa cuando algo va bien. Un impulso de hacer algo que interrumpa el bienestar. Un pensamiento que aparece justo cuando estás bien, que te recuerda todo lo que podría salir mal. Cuando reconoces ese momento, tienes una ventana de oportunidad, no para suprimirlo, sino para nombrarlo. Noto que cuando las cosas van bien, aparece este impulso de interrumpirlo. Ese reconocimiento consciente no elimina el patrón instantáneamente, pero crea la distancia necesaria para no actuar sobre él de forma automática. Lo segundo es practicar deliberadamente recibir lo bueno. Para muchas personas recibir un cumplido, un gesto de cuidado, una expresión de amor, es más difícil que dar. Hay una incomodidad específica en ser el receptor que es directamente relacionada con el miedo a la felicidad y la intimidad. Practica recibir sin desviar, sin minimizar, sin inmediatamente devolver el gesto para no sentirte en deuda. Cuando alguien te dice algo bueno, quédate con eso un momento antes de responder. Deja que llegue. Eso es un ejercicio real de tolerancia al bienestar. Lo tercero es examinar honestamente las creencias que tienes sobre merecer la felicidad. Muchas personas que temen la felicidad tienen en el fondo una creencia de que no se la merecen del todo, que hay algo en ellos que hace que el bienestar sostenido no sea para ellos específicamente. Esa creencia raramente se sostiene ante un examen honesto, pero para examinarla necesitas primero reconocer que está ahí. Lo cuarto es construir evidencia activamente de que el bienestar puede ser seguro. Esto significa identificar áreas de tu vida donde las cosas buenas han durado, donde te has permitido ser feliz sin que todo se derrumbara después, donde el riesgo de la felicidad no resultó en la catástrofe que temías. Esa evidencia existe, solo que el sesgo de negatividad hace que el cerebro la registre con menos intensidad que los momentos donde sí hubo pérdida después del bienestar. Llevar un registro deliberado de esos momentos, un diario donde anotas las cosas buenas que duran, es una forma de compensar ese sesgo y construir una narrativa más equilibrada sobre qué esperar del bienestar. Y lo quinto es recordar algo que parece obvio, pero que en la práctica muchas personas olvidan completamente. Que el objetivo no es una felicidad permanente e ininterrumpida. Eso no existe, y buscarla produce exactamente el tipo de ansiedad que estamos describiendo. El objetivo es una relación más flexible con los estados emocionales. La capacidad de estar bien cuando las circunstancias lo permiten, sin tener que interrumpirlo por miedo. Y la capacidad de estar mal cuando la vida lo produce, sin derrumbarse, porque tienes evidencia de que los estados difíciles también pasan. Hay algo profundamente irónico en tenerle miedo a lo que más deseas, y sin embargo es uno de los patrones más humanos que existen, porque el miedo a la felicidad no es cobardía ni debilidad, es la respuesta inteligente de un sistema nervioso que aprendió, a través de experiencias reales y dolorosas, que las cosas buenas no siempre duran y que la pérdida duele más que el bien que la precedió. Ese aprendizaje tuvo sentido en el contexto donde ocurrió, y durante mucho tiempo te protegió de ciertos tipos de dolor. Pero llega un momento en que la protección cuesta más de lo que protege, cuando el escudo que construiste para no sufrir se convierte en el obstáculo que te impide vivir completamente, cuando la distancia que mantienes de las cosas buenas te priva de exactamente lo que más necesitas. La neurociencia es clara en esto. El cerebro puede aprender nuevos patrones a cualquier edad.
La neuroplasticidad no desaparece. Los patrones que se formaron en la infancia no son sentencias permanentes. Son puntos de partida que pueden ser revisados, actualizados, reemplazados con experiencias nuevas que le enseñen al sistema nervioso que esta vez puede ser diferente. Permitirte ser feliz no es ingenuidad, no es ignorar que la vida también duele. Es la decisión más valiente que puedes tomar, sabiendo exactamente que las cosas buenas son temporales y eligiendo amarlas de todas formas. Eso es lo que significa vivir de verdad.